Nos volvemos a encontrar en una nueva entrega de Entre Nos, estas entrevistas que ofrecemos desde el Diario Norte de Corrientes. Y en esta oportunidad vamos a charlar con una persona muy, pero muy importante en este momento, porque es quien está a cargo de el Hospital de Campaña, nada más y nada menos. Es el director del Hospital de Campaña, Gustavo Imbeloni. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutitos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, me voy a sacar un poquito el barbijo. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos trabajando en lo que es el hospital de campaña, en todo lo que es la atención de los pacientes con COVID-19 o coronavirus. Así que bueno, estamos llevando adelante una batalla importante en lo que es la provincia de Corrientes. Doc, la verdad es que debo reconocer que cuando me dijeron que le hacíamos la entrevista a usted, me sentí como un poco asustada, porque digo, viene del hospital de campaña, ¿no? ¿Le pasa eso generalmente? Que la gente por ahí tiene, o usted se cuida mucho, ¿cómo es su movimiento en realidad? En general, todos los que trabajamos en el hospital de campaña nos cuidamos bastante ahí adentro, sobre todo en lo que es la tarea asistencial. Se cumplen los protocolos, o sea, hay un porcentaje sí, de personal que se ha contagiado. La mayoría de ellos el contagio fue fuera de lo que es el hospital de campaña, diríamos, fue por contacto con familiares o con amigos. Pero sí si uno cumple los protocolos, el riesgo de contagio disminuye, obviamente. Y eso lleva a que, bueno, dentro de todo hoy estemos en una situación del personal, diríamos, bastante tranquilo en ese sentido. Eso cumple con lo que dice todo el mundo de que el mayor riesgo está en las reuniones sociales y en las reuniones familiares, porque es cuando uno se distiende y se olvida de los protocolos. Y esa es la situación, diríamos, de mayor probabilidad de contagios, diríamos, porque cualquiera de nosotros que va a una reunión social, por más que uno sabe que son familiares o amigos, uno descuida un montón de cosas, o sea, primero que no usa el barbijo, segundo que uno no guarda la distancia social, tercero que muchas veces, o sea, en ese contacto uno por ahí saluda de otra forma, no se cuida tanto. Se abraza. Se abraza, se saluda con besos y todas esas situaciones que normalmente uno la desarrollábamos anteriormente a la pandemia. Entonces, ese es el momento por ahí de mayor incidencia de los contagios, que son las reuniones sociales. ¿Y usted se contagió? No, yo no. Sí estuve aislado por contacto con un positivo en el área laboral, pero no me contagié. ¿Y cuánto tiempo llevan al hospital desde que se inauguró? Ustedes lo eligieron como director y está allí desde el primer paciente. Sí, exactamente, desde el 10 de julio, que bueno, previamente veníamos trabajando en lo que era la organización del hospital y después sí ya con los pacientes, que el primer paciente lo recibimos el 11 de julio. Pregunto esto para que la gente tenga en cuenta la importancia del cuidado, porque hace 6 meses que está con pacientes de COVID y usted no se contagió. Por eso hago hincapié en esto, ¿no? No, y tampoco hay la mayoría de los médicos y enfermeros que incluso están trabajando desde antes que se abra el hospital de campaña, cuando los pacientes iban al hospital llano. Hay personal de salud que no se ha contagiado desde abril, por ahí que fue cuando empezaron a llegar los primeros pacientes. Entonces eso habla del cuidado, del protocolo y sobre todo de lo que es nuestra inspectora dentro del hospital, que es Zulma, que es la enfermera en control de infecciones, que hace mucho hincapié en el uso de los protocolos de protección del personal. Y obviamente eso lleva a que hoy estemos en una situación, diríamos, en ese sentido del personal bastante tranquila. ¿Cuánto tiempo tardan en equiparse y en sacarse el equipamiento para que todo funcione bien? Colocarse el equipo es más rápido, por ahí 5 o 10 minutos. El mayor cuidado es cuando uno se saca el equipo, porque ahí es donde uno se coloca todo el equipo que tiene que estar adecuadamente colocado, ingresa a la sala, ve los pacientes, revisa, controla, y después al salir sí, hay diríamos, como un algoritmo que uno tiene que seguir, sobre todo para evitar contaminarse y tener el riesgo de contagiarse con el mismo equipo que uno entró protegido, que está contaminado, obviamente. Entonces ahí se demora entre 15 y 20 minutos.
Después con el tiempo se va haciendo un poquito más rápido, más mecánico, pero igual muchas veces en ese uno se tiene que tomar su tiempo para hacerlo lo más correcto posible. ¿Cómo es estar todos los días en el hospital de campaña? Y es una tarea dura, diríamos, donde uno ve muchos pacientes, mucha gente que entra y que sale, sobre todo algunos que van evolucionando, diríamos, en una situación por ahí no la deseada, que uno ve, o sea, obviamente uno ve por los estudios, por los exámenes, que probablemente ande mal, y eso obviamente es una batalla mucho mayor, ¿no? Usted sabe que uno conoce a los médicos y siempre dice, ¿no? Están acostumbrados, con los años se acostumbran aún más a despedir a las personas, a dejar ir a los pacientes. Y los otros días me preguntaba y decía, ¿cómo debe ser? Porque para nosotros a veces es un número, cuando leemos el parte, 6, 7, 8, un día hubo 9 personas que se fueron. ¿Se acostumbran a eso, Doc? No, esa es una situación desgastante del médico, sobre todo de terapia intensiva, ¿no? Que es el que generalmente da esa información. Y es una situación compleja donde hay que informarle a la familia y explicarle la situación por la que ocurrió el fallecimiento principalmente. Y sobre todo que la familia entienda y comprenda la situación, que hay respuestas por ahí variadas, hay gente que lo toma de una manera mejor, hay otros que por ahí es como toda cosa, a uno le cuesta aceptar la muerte, el fallecimiento, porque, o sea, estamos más acostumbrados a vivir la vida que por ahí aceptar el fallecimiento. Pero eso es parte de lo que es la pandemia. Nosotros tenemos un soporte de salud mental que está en contacto con los familiares, que muchas veces los acompañan a que vean a sus familiares que están en terapia intensiva, y eso, diríamos, aliviana un poco la carga, sobre todo al momento de que ocurra lo no deseado, lo no esperado, que es el fallecimiento. ¿Y ustedes tienen ese acompañamiento psicológico? Está también en todo el equipo de salud de también tener la posibilidad de tener la atención, diríamos, psicológica, por así decirlo, y el apoyo más que nada en este tipo de situaciones. Y uno nunca se acostumbra a dar malas noticias, por así decirlo, sino que uno va tratando de ir superando estas situaciones, sobre todo ahí va mucho lo que es la base emocional de cada uno, ¿no? Incluso hubo que ir cambiando la cantidad de gente, o rotando, diríamos, los que informaban ese tipo de situaciones, y sobre todo los informan los familiares de los pacientes, porque realmente es una situación que por ahí desgasta mucho al médico, sobre todo, y sobre todo en terapia intensiva. Hay un criterio, hay un mito que dicen que los pacientes que llegan a terapia intensiva no salen. ¿Es así? Lo que es la terapia intensiva es un lugar donde está la mayor complejidad de un hospital, donde el paciente que llega ahí es porque necesita un soporte superior, diríamos, donde generalmente están con asistencia ventilatoria. Generalmente muchos de ellos requieren medicamentos para mejorarle su presión arterial. Algunos de ellos necesitan un soporte de hemodiálisis porque también compromete la función del riñón, no solamente el pulmón o la parte cardiovascular. Entonces esos pacientes son los que están más graves y obviamente son aquellos que tienen las mayores probabilidades de fallecer, ¿no? Debido a las complicaciones que tiene. O sea, este es un virus que en la mayoría de las personas, sobre todo jóvenes, que no tienen factores de riesgo, muchas veces pasa como una gripe o muchas veces pasa asintomático, pero hay personas que tienen factores de riesgo por la edad, incluso se está estudiando a ver si no hay alguna característica genética que predispone a que pueda andar peor este tipo de personas, que son los que andan mal y que son los que terminan en terapia intensiva y muchos de ellos fallecen a consecuencia de esto. Entonces, obviamente que la terapia intensiva es el lugar donde vamos a tratar de salvarle la vida o vamos a perder esa batalla. Pero esa es la situación
obviamente un paciente pasa terapia intensiva porque está en un estado crítico. Vimos en los reportes que tenemos de COVID de todos los días, vimos que hemos perdido a muchas personas mayores, muchas, pero también muchos jóvenes. Tiene que ver con esto que hay jóvenes que uno nos explica el por qué terminan en esa situación. ¿Qué nos hace el virus cuando nos lleva a esa situación? ¿Qué es lo que nos provoca? O sea, el virus ingresa y tiene que tener el organismo de esa persona tiene que darle las condiciones adecuadas para que haga el daño mayor. Muchos de esos jóvenes eran personas obesas, que está muy relacionado también la mortalidad con la obesidad. Porque por ahí no tienen hipertensión arterial, no tienen diabetes, pero sí son obesos. El virus, digamos, tiene cierta particularidad por lo que es la obesidad también, no solamente los otros factores. Entonces eso también influye en lo que es la mala evolución. Después muchas veces influye un poco la consulta tardía. Por ahí tenemos algunas, diríamos, no hay una cura para el virus. O sea, hasta ahora no hay una cura, pero hay algunos procedimientos que por ahí han mejorado a muchas personas que han entrado y se han tratado tempranamente y no han llegado a la sala de terapia intensiva. Entonces hay algunos factores que por ahí hacen que esa persona evolucione mal, por más que sea joven o sea adulta o sea un adulto mayor. Entonces el virus tiene un comportamiento dispar en cada uno de nosotros. Usted me decía fuera de aire, inflama 2 órganos vitales que son muy importantes, que eso es lo que nos deteriora. ¿Cuáles son? Principalmente lo que afecta es el pulmón, de ahí uno de los primeros síntomas graves, que es la falta de aire, y la escasa posibilidad de poder respirar, y uno ve a los pacientes, le cuesta hablar, le cuesta moverse, hacen un paso y les falta el aire. Después, bueno, el compromiso diríamos que sigue, son las complicaciones que se sobreagregan a lo que es la infección viral, que son las infecciones bacterianas pulmonares. Es como que el virus es el que va arando el camino para que haya una sobreinfección, y después los compromisos los diferentes órganos, principalmente lo que es la parte cardiovascular, donde genera hipotensión arterial, y la parte renal, donde muchos de ellos hacen una insuficiencia renal aguda y requieren un soporte de hemodiálisis para reemplazo de la función renal. Entonces son varias cosas que se van sumando y es como que va entrando en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir para el paciente. Obviamente hay algunos pacientes que llegan a recuperarse y a salir, pero no es la mayoría, diríamos. O sea, es una situación donde, diríamos, estamos perdiendo mucho la batalla y muchas veces se pierde la vida en ese sentido. Volvamos al hospital de campaña, doctor. Cuando le dijeron que iba a ser el director de ese espacio, ¿tenía conciencia de lo que iba a pasar? Y en ese momento, o sea, uno lo veía, lo venía corriente, estaba en una situación de pocos casos, de poca internación, incluso los primeros días de que ya está la apertura del hospital, había pocos pacientes internados. Obviamente es una gran responsabilidad estar al frente de esta institución, y después, bueno, con el tiempo uno fue aprendiendo. Creo que todos fuimos aprendiendo, tanto de la pandemia, de cómo es organizar un hospital, digamos, nuevo, un hospital para una pandemia, donde los recursos y el transcurrir del mismo fue haciendo que vayamos cambiando algunas cosas que inicialmente no la teníamos preparada ni pensada, y entonces eso fue adaptándonos a lo que es hoy. Obviamente que esto también puede ser que mañana tengamos que readaptarnos y volver a hacer algunos cambios. Por ejemplo, el hospital de campaña nosotros teníamos pensado que iba a ser un lugar de internación únicamente, donde los pacientes iban a ser derivados, iban a tener su sector de internación, tanto en clínica como en terapia intensiva. Después esto se lo fue planificando todo con lo que es el comité de crisis, el ministro de salud, el gobernador, y después, bueno, se fue dando que tengamos que evolucionar y tener consultorios.
de atención de pacientes sospechosos, de atención de pacientes que sean positivos, que estaban en su domicilio y que por ahí tenían algún síntoma que generaba que tengan que consultar en algún lugar. El gobierno de la provincia apuntó todo lo que es la atención de COVID en el hospital de campaña y hoy hay una guardia permanente de atención de demanda espontánea en lo que es el hospital de campaña. Entonces, o sea, fuimos adaptándonos también con lo que fue el transcurrir de la pandemia. Obviamente el gobierno de la provincia hizo una inversión importante en lo que es el hospital de campaña, con una capacidad de 1000 camas, de 300 camas para terapia intensiva, y eso lleva a que hoy, digamos, tengamos cierto soporte en lo que es la atención de pacientes con COVID. Y todo eso se fue programando y preparando desde el mes de marzo, que comenzó toda esta preparación de lo que es la pandemia. Probablemente el mes de noviembre fue el mes donde mayores casos hubo, mayor cantidad de pacientes internados hubo y obviamente mayor cantidad de fallecidos que hubo. Usted y fue mostrando los cambios. ¿Ayudó un poco la descompresión que le hizo el gobierno provincial y con los testeos en los CAPS, con la posibilidad de que pacientes con otras afecciones que tienen algún síntoma también sean atendidos en otros hospitales? ¿Ayudó un poco a descomprimir la presión del hospital de campaña? Sí, obviamente que, o sea, una de las fortalezas que tiene la provincia y el gobierno de la provincia es los testeos, el muestreo permanente que tiene de los pacientes. Es decir, hay una alta tasa de testeos y eso hace ir detectando en mayor medida la cantidad de casos positivos, muchos de ellos asintomáticos, pero que eso obviamente aliviana un poco el trabajo del hospital de campaña porque, o sea, los detecta más rápido, podemos llegar a atenderlos más rápidamente y obviamente esperamos que tengan una mejor evolución en ese sentido. Después obviamente todo lo que son los hospitales de la capital en el tema de ir resolviendo y atendiendo por ahí pacientes que ya han pasado lo que es la infección de COVID, que primero todos como que estábamos todos preocupados y en lo que era atender un COVID, sobre todo por el riesgo. Después, bueno, fuimos aprendiendo de que son pacientes que uno tiene que tener una actuación especial, una atención diferenciada y después el post-COVID, que por ahí algunos todavía le damos, como diríamos, un cosquilleo, atenderlos a aquellos que ya transcurrieron la enfermedad, que bueno, eso se fue también adaptando y cambiando. O sea, en esta pandemia todos fuimos aprendiendo, todos, o sea, desde el gobierno, desde el gobernador, que fue hasta ahora que el ministerio, el comité de crisis, todos fuimos aprendiendo y creo que hasta ahora las decisiones fueron acertadas. Porque hoy Corrientes está en una situación, diríamos, de cierta movilidad. Hay sí una cantidad de casos. Hoy hay cerca de 500 casos activos en todo lo que es la provincia, pero con una movilidad, diríamos, importante en lo que es todo el ámbito provincial. Y obviamente si se siguen con los testeos, se siguen con los cuidados, pero pasa mucho también por la responsabilidad de cada uno de nosotros, la responsabilidad social. Si nosotros por ahí actuamos irresponsablemente, y lo más probable es que esto pueda tener otro brote, pueda tener otra situación diferente y que obviamente va a afectar sobre todo a las personas de mayor riesgo. ¿Le preocupa el resultado que tengamos después de las fiestas? Y la fiesta es una situación donde nos preocupa a todos, nos preocupa desde el gobernador, al ministro, al comité de crisis, porque es donde por ahí podemos descuidarnos un poco en lo que son las reuniones sociales que como vos dijiste, todos tenemos entendido lo mismo, es el lugar donde mayor probabilidad de contagio tenemos. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de seguir haciendo las cosas de la mejor manera y de esa manera evitar los contagios masivos. Creo que después de las fiestas vamos a ver cómo nos comportamos porque eso va a repercutir en lo que es la cantidad de casos que pueden llegar a aparecer o no y sobre todo en la cantidad de pacientes que van a requerir internación. Sobre todo porque en las fiestas uno tiene a toda la familia y las personas mayores también están y es
me imagino, ¿no? Es al que más uno quiere abrazar, con el que más quiere estar, y son los de mayor riesgo. Y son los de mayor riesgo, sí, y son lamentablemente lo que uno siempre quiere estar con ellos y abrazarlos, ¿no? Digamos, es como una posición difícil, podemos estar juntos, pero no tanto, entonces, pero esa es la única forma de cuidarnos, de respetar, de tratar de no superar la cantidad de gente que se viene recomendando, de ser en general los que siempre se reúnen. Obviamente que muchas familias van a volver a lo que es la provincia, a pasar la fiesta con sus seres queridos, como es lógico, pero siempre hay que tener el cuidado diríamos, y la responsabilidad en lo que es. Porque uno puede pasar muy bien la fiesta con la familia, pero después las repercusiones aparecen a la semana o a las 2 semanas. ¿Cómo va a pasar Gustavo en Meloni en las fiestas? Y probablemente en familia y con algunos amigos seguramente. ¿Respetando los 10? Respetando los 10. Veníamos respetando los 10, así que creo que no nos vamos a exceder en ese sentido. Doc, si a esta altura yo hoy le digo COVID, ¿usted qué me dice? Y ojalá llegue la vacuna y podamos tener la inmunización para todos. ¿Cuándo cree que va a pasar eso? Pasar ya todo lo que es esta pandemia. Y en Argentina va a entrar en enero, segunda quincena de enero. ¿Y para todos? Seguramente el año que viene vamos a estar todavía en lo que es la atención de pacientes con COVID. Porque no va a ser, o sea, no hay una vacunación masiva, no dan diríamos, los números de vacunas para poder vacunar a todos. Seguramente va a ser diríamos, las personas de riesgo, el personal sanitario, el personal de seguridad inicialmente y después se irá ampliando. ¿Cuál fue el momento más difícil que le tocó vivir en estos 6 meses en el hospital de Campaña? No, fueron momentos diferentes, o sea, sobre todo en lo que son informar algunas situaciones. Y esos son momentos difíciles y crudos, diríamos, con el contacto con la familia. O sea, todos los días prácticamente desde hace 1 mes y medio. Sí. ¿Cómo llega Gustavo Inviloni a fin de año? Y llegamos trabajando todos los días, como siempre, y obviamente hay días que uno está un poquito más cansado, otros días que está más descansado, y siempre uno tiene que tener el soporte familiar y de los amigos para continuar. Doc, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos.